Hola a todos, a todas los que se van sumando. Hola, ¿cómo les va? Hola Sol, ¿cómo estás? Bueno, estamos en este live que vamos a hacer junto con las chicas de Anti-Fake News. Es un live súper interesante y estamos muy contentos de poder sumarnos. Ahora vamos a sumar a las chicas. Anti-Fake News, ahí se va a estar sumando. La idea es hablar juntos sobre este fenómeno de la infodemia, de la desinformación. Hola Guille, ¿cómo Hola, estás? muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. Sabes que voy a empezar a corregirte porque en realidad somos mayoría de científicas, pero también hay dos hombres, así que Ah, somos un poco de todo. perfecto. Siempre pensé que eran solo chicas, no sé por qué, pero bueno, pido perdón a Es los que varones. somos una gran mayoría, sí, 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 A una vez les tocaba ser incluidos en el colectivo. totalmente. Es que aparte somos por ahí más las que estamos más activas en redes sociales, entonces somos las que más nos vemos, pero bueno, son importantes nuestros hombres también. Perfecto. Bueno, le vamos dando la bienvenida a todos y a todas las que se suman. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a estar hablando desde Faro Digital y desde la cuenta de Faro Digital y desde Anti-Fake News sobre infodemia, sobre desinformación y sobre información, que vamos a hablar un poquito ahora, específicamente en tiempos de esta pandemia que nos toca vivir a todos y a todas. Así que, bueno, muchas gracias por sumarse, espero que les sea útil. Mientras esperamos que se terminen de sumar todos los que tengan ganas, les cuento que mi nombre es Lucía, yo soy parte de Faro Digital, estoy a cargo del área de educación. El Faro Digital es una organización que trabaja ya hace varios años en temas relacionados a la construcción de ciudadanía digital, al uso tanto responsable como reflexivo de Internet. Hacemos un montón de talleres y actividades con chicos, chicas, adolescentes, familias, docentes, tanto en colegios como en organizaciones, empresas, en diversos proyectos. Y la verdad que ya hace varios años uno de los temas que más nos interesa y que trabajamos muy fuerte, sobre todo en el nivel secundario con los chicos y las chicas, con los docentes y las familias, es el tema de la desinformación, ¿no? Que es estos temas que, uno de los temas que vamos a hablar hoy, pero que no solo vamos a hablar de desinformación, vamos a hablar de esto que se llama infodemia, que es un término un poco nuevo y que muchos necesitamos saber un poquito más para estar más alertas, así que por eso estamos súper orgullosos desde Faro de poder unirnos en este live con las chicas y los chicos de Anti-Fake News, que nos complementan un montón porque son científicos y científicas. Ahora nos va a contar bien Guillermina exactamente, que se pusieron las pilas, se pusieron la camiseta en pos de llegar un poco con un poco más de certeza a la información que consumimos en estos tiempos, que estamos tan angustiados, tan preocupados, tan ávidos de información, tan necesitados de tener respuestas, tan ansiosos que muchas veces caemos en la trampa, caemos en información falsa, en información parcialmente falsa, en información no chequeada, desactualizada, etcétera. Pero bueno, hoy por hoy se juega la salud de por medio, entonces es súper importante saber cómo chequear, cómo buscar, cómo comparar fuentes, y hoy vamos a hablar de eso, de infodemia, de desinformación, de sobreinformación. Le doy un poquito la palabra a Guille para que se presente y presente al colectivo, que es súper interesante cómo se formaron, cómo se decidieron, eh, Sí. y así después arrancamos bien con la temática. Bueno, primero muchísimas gracias también por haber juntado estos dos grupos. Para nosotros también es súper rico. Como dijiste, nosotros somos más bien somos científicos, entonces toda la parte nueva de divulgación, de infodemia, de fake news, para nosotros es un poco nuevo. Entonces me parece que está buenísimo, es un momento en el que todos aprendemos un poco de todos y la verdad que me encanta. Así que este espacio creo que está bueno. Nada, los que están por ahí escuchándonos, que se animen a hacer preguntas ahora o después en cualquiera de nuestras redes. Somos súper abiertos, nos encanta que nos pregunten. De hecho, es para lo que lo hacemos, básicamente, ¿no? Porque si a la gente no le interesaría saber si una noticia es verdadera o falsa, ¿para qué lo hacemos? Entonces, bueno, para contarles un poco cómo es el grupo, bueno, yo soy Guillermina, soy una de las integrantes del grupo, somos muchos científicos, lo que nos tenemos todos en común es que somos todos parte de CONICET, algunos son becarios doctorales, o sea, están haciendo su doctorado, otros postdoctorales, o algunos ya somos investigadores de CONICET. No saben qué Eh, más es, no tienen más ya no títulos. sabemos qué más estudiar, hicimos todos los pasos previos y bueno, sí, somos bastante estudiosos. La mayoría además hacemos docencia en universidades nacionales. Algunos ya hacíamos un poquito de divulgación científica, pero creo que ninguno manejaba hasta este momento tanto volumen de noticias, de información y de cosas, así que para nosotros también es algo nuevo.
estamos reentusiasmados bueno, lamentablemente en época de pandemia, pero en términos del proyecto están saliendo cosas muy lindas. Entonces, bueno, este proyecto es totalmente voluntario y autogestivo. Les cuento básicamente cómo nos organizamos. Al principio, bueno, era un conocido, juntamos un grupito de gente que algunos todavía no nos conocemos porque conocerte personalmente es imposible encima. Empezamos con un grupito de WhatsApp, hablando, cada uno hacía un poquito lo que podía, de donde sabía, y ya esto se nos empezó a ir de las manos y terminamos haciendo como un grupo fuerte, cada uno con sus tareas asignadas, con un cronograma, con comisiones. Digamos, tenemos comisiones una comisión que es la que se encarga, por ejemplo, de buscar de recabar la información, todas las fake news que nos van llegando por WhatsApp, por Facebook, por un montón de lados, y medio que las filtran y las acomodan. Después la segunda comisión hace el trabajo por ahí más de investigación, en la que buscan si esta información es verdadera, tratan de llegar a las fuentes originales, buscan los autores, y en base a eso como que analizan una respuesta en torno a esa noticia o fake news. Y después la tercera comisión lo que hace es adaptar ese lenguaje o esa respuesta para que sea, digamos, entendible para todo el público, ¿sí? Hace el trabajo que deberíamos hacer todos los ciudadanos y ciudadanas cuando consumimos información, que es esto de chequear, de ir detrás un poco, de investigar. Obviamente es lo que vamos a ver ahora, no necesitamos hacer una investigación doctoral para cada noticia que consumimos, en este caso las chicas y los chicos nos hacen el trabajo a nosotros, pero lo cierto es que fíjense la organización que ustedes tienen, lo que lleva el tiempo, chequear información, investigar, sobre todo en estos momentos que estamos hablando de información de salud, de información científica, de un virus Totalmente. que profundizar, pero es muy nuevo, donde todavía hay muy pocas certezas, donde incluso la propia ciencia va actualizando, entonces la desinformación está a la orden del día. Si te parece, y además, cuando son problemas que afectan a la salud, es como, siento que es doblemente, digamos, hay que chequearlo doblemente, ¿sí? Porque no es una pavada divulgar un tratamiento que supuestamente sirve, o, digamos, ese tipo de información es información sensible y hay que tratarla con el cuidado que lo requiere. Totalmente. Nosotros somos Faro Digital de Argentina, ahí hay un usuario que nos preguntaba, que ya le he respondido en otro live, somos una organización, una asociación civil de Argentina que trabaja en educación, trabaja en investigación y en comunicación de temas relacionados a la ciudadanía digital. Estamos también en Barcelona y en Argentina. Si te parece, Guille, empezamos. La idea de esta charla va a ser que yo pueda contar desde nuestra experiencia en Faro un inicio, explicar un poco qué es la desinformación, qué es la sobreinformación, qué es la infodemia, para después darle paso a Guille que ya pueda profundizar en los temas científicos, en cómo chequear fuentes, en cómo saber cuándo una información es chequeable, dónde puedo investigar, cómo puedo saber quién me está hablando, si esta persona realmente es idóneo o no es idóneo. Bueno, eso lo vamos a dejar en manos de ellas y de ellos, de mano de voz de Guille, que es la voz cantante hoy del grupo. Así que bueno, el chat está súper bienvenido y es mucho más divertido si ustedes preguntan, si Sí, tienen totalmente. experiencias, si algo que algunas leyeron quieren chequear, aprovechen también a Guillermina que les puede responder algunas preguntas. Que tampoco soy un diccionario, porque también es otra, ¿no? Creen que porque sos científico tenés que saber todo. No es porque le tengan miedo a las preguntas, ¿sí? O sea, alentamos que pregunten, pero también es una realidad, hay cosas que no las sabemos responder, o porque no las sé en el momento, que puede ser, o porque realmente no tienen respuesta. Y la gente por ahí se ofusca cuando uno le dice, está en estudio, está en estudio. Es la realidad. No, está en constante, es dinámico esto. Totalmente. Bueno, vamos a empezar hablando un poco entonces de, bueno, ¿qué es infodemia? ¿Qué es este término que estamos todos hablando? La infodemia es un término que acuñó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para hablar de un fenómeno propio de esta pandemia. Y que empezamos a hablar, y a partir de este llamado de atención de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, sobre esta segunda pandemia que estamos sufriendo, que es la infodemia, que tiene que ver con la información, la sobreinformación y la desinformación como dos caras de la misma moneda que nos afectan como sociedad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son estas dos caras de la misma moneda? Por un lado, la sobreinformación. A veces uno dice, bueno, en Internet hay tantos datos, tanta noticia, tantas cuentas, que bueno, es la democratización del conocimiento. Es verdad, nos podemos tener al alcance de nuestra mano mucho conocimiento y está buenísimo, pero con pocas herramientas o con angustia, con estrés, con miedo,
puede jugarnos una mala pasada. Entonces, esta sobreinformación, esta saturación que tenemos, estar todo el tiempo leyendo, incluso noticias que las leemos de diferentes fuentes y que no sabemos cuál es la mejor o cuál es la más seria, y que entonces ya empezamos a suponer que porque algo nos cae mejor, esa es la versión definitiva. Estamos todo el tiempo consumiendo información, muy necesitados, y esta sobreinformación, que se termina convirtiendo en un problema, nos aturde, nos baja la guardia, nos pone en un nivel de estrés muy grande, y algo que se recomienda fuertemente como lucha contra esta sobreinformación es esta dieta digital, ¿no? Así como uno cuando empieza un plan nutricional, elige qué alimentos, en qué momentos del día, registrar, tener noción, ¿no? Cuándo estoy consumiendo información, bueno, hacer este paralelismo, ¿no? Elegir momentos del día para informarnos, elegir fuentes, que es lo que vamos a ver después también, a quién voy a escuchar, a cuántas personas voy a escuchar, a cuántas personas le voy a pedir opinión sobre el mismo tema. Lo bueno, entre comillas, de este momento es que tenemos fuentes muy calificadas que nos están dando información. De por sí, si uno quisiese quedarse solamente con el reporte matutino del Ministerio de Salud de la Nación, es suficiente. Ahí hay información súper seria de la cantidad de casos, de la cantidad de muertos diarios, de la ocupación de las camas en terapia intensiva. Hay gente que con eso le basta, no quiere tener más información. Hay algunos que quieren profundizar en el estado de la vacuna, en los remedios, tratamientos. Bueno, Sí. elegir, ¿no? Empezar a medirse. Un buen consejo también sobre este lado de la infodemia, que es la sobreinformación, es intentar no tener todo el tiempo como telón de fondo a los noticieros, a los medios, elegir momentos del día, ¿no? Que no siempre, porque Sí, si yo no... creo que eso encima perdón, se agrava muchísimo con el tema de que muchos ahora estamos en nuestras casas todo el día. Porque yo antes, obviamente, que no podía tener el noticiero de fondo todo el día porque estaba trabajando. Ahora estoy trabajando, pero con mi computadora, y yo soy de las que tienen la tele de fondo todo el día prendido, por lo menos leyendo los titulares. Son los mismos todo el día. Pero yo creo que eso le debe pasar a más de uno. Al estar en tu casa es como que un ruido ahí de fondo tenés que tener. De hecho, ya hay estadísticas, no solo en Argentina, en muchos países, que subió categóricamente el consumo de medios tradicionales que venían en picada, Claro. la televisión. Y bueno, y acá también hay que prestar especial atención a aquellos que convivimos con chicos y chicas, con niños y niñas, empezar a seleccionar. Queremos que esté todo el día el noticiero de fondo, Claro. donde todo el tiempo se habla de la muerte, de la terapia intensiva, de los respiradores, bueno, o podemos seleccionar. Podemos poner, si queremos que esté la tele, poner otra cosa, pero elegí, bueno, ahora me voy a informar de en qué está el coronavirus, en qué está la pandemia, ¿no? Realmente medirnos, porque la sola información no ayuda. La otra cara de la infodemia, este fenómeno que denominó la OMS, es la desinformación, ¿no? Que quizás estamos un poco más acostumbrados, y seguramente ustedes escucharon hablar mucho más que de desinformación, de estas famosas fake news, ¿no? Para empezar a hablar, sí quiero aclarar que desde nuestro trabajo en Faro Educativo intentamos no hablar de fake news, más allá de que es el término conocido, porque se entiende y se estudia que es mucho más profundo el fenómeno de la desinformación, que a veces no incluye estrictamente a noticias falsas. Muy sintéticamente, para no hacer una cosa tan teórica, pero cuando hablamos de desinformación, hablamos de diferentes formas en que estamos accediendo a información que no es real, que no es 100% chequeable, que está parcialmente falsa, etc. Puede ser, por ejemplo, cuando las fuentes no son citadas, ¿no? Puede ser cuando el título o la imagen es exagerada. Yo puedo decir, bueno, el título es exagerado, la imagen está fuera de contexto, sin embargo el cuerpo de la noticia es verdadero. Entonces no sería una fake news. Sin embargo, me estoy desinformando al consumir esto. Y acá hay algo muy importante que tiene que ver con nuestra forma de consumir en medios digitales. Estamos muy estudiados como usuarios, por mil motivos, en principio publicitarios, y sabemos, y creo que si todos, si quieren poner en el chat, hacer un mea culpa, la cantidad de veces que solo nos informamos por el título o por la imagen de una noticia. Entonces, si encima ese título o esa imagen que estamos consumiendo y que no nos pudimos tomar el trabajo porque no tuvimos tiempo de leer la noticia, bueno, nos desinformamos, ¿no? Porque, bueno, pongo un título muy atractivo, una imagen muy llamativa, yo, entre todas las noticias que leo, me quedo con eso y me estoy desinformando. Y quizás no es una fake news 100%. A nosotros nos pasa muchísimo con noticias que justamente para vender y para hacer primicia, sacan titulares que los extrapolan medio mal, digamos, por ahí hay un trabajo preliminar muy chico que hicieron en Rusia y qué sé yo, y sacan una conclusión tremenda como titular.
Cuando vos después por ahí lees la nota, es verdad que dicen podría, tal vez, capaz, pero el titular de por sí está anunciando algo que, digamos, que no sería totalmente correcto, pero que como vos decís, no es falso en realidad, porque hay un pequeño estudio que lo está indicando. Así que bueno, nos vamos enterando un poco tarde que anti-fake news en realidad tendría que llamarse algo así como anti-desinformación. Pero así que está bien el título. Acá en el chat van poniendo que sí, que a todos nos pasa ahí. Nadie tiene tiempo de leer todas las noticias, claramente, pero sí empezar a entender un poco que cuando hay una noticia, o que vamos a reenviar, o que sentimos que nos está interpelando, bueno, en esas notas que nos preocupan, que nos angustian, que la estamos reenviando, hay sí leerla completamente, porque vos decís, bueno, a veces se aclara, la mayoría de veces ni siquiera se aclara, ¿no? Que no tiene relación con el título. Y uno No, claro. leerlo así dice, pero al final casi a veces es contradictorio, ¿no? O Sí. sacado de contexto. Entonces, bueno, en estas noticias, leerlas hasta el final. Después hay otros tipos de desinformación, como por ejemplo la parodia, el humor. Muchas veces estamos consumiendo medios que tienen una columna o son enteramente humorísticos y borran un poco estas marcas de la enunciación, estas marcas de la redacción que nos hacen entender que es humor y quizás uno dice, ay, ¿viste lo que pasó? Y lo empiezo a reenviar hasta que alguien me avisa, o nunca me avisó, che, es joda, es ironía. Bueno, es una forma de desinformar. Como están diciendo por ahí en el chat que se informan hasta por un meme. Y claro, hay veces que pasa eso, un meme se termina viralizando y bueno, es una gran desinformación. Totalmente. Después cuando no hay coherencia, ¿no? Eso, cuando no se citan las fuentes. Y algo muy interesante también, y que trabajamos mucho con los chicos, es también a veces la diferencia, que no tenemos información suficiente para distinguir lo que es publicidad de contenido, y que también es una forma de desinformarnos. Si yo googleo, por ejemplo, síntomas de COVID, y voy al primer enlace que me aparece, suponiendo que porque está arriba es el más serio, el más idóneo, y en realidad no termino de comprender el telón, ¿no? El detrás del telón de Internet que aparece arriba, en realidad lo que está pago, lo que tiene que ver con Claro. publicidad, y no porque sea la página por excelencia, me estoy desinformando, ¿no? Atacan Yo mucho a mi creo pie. que un poquito lo estuvieron mejorando con estos meses, viste que ahora, por ejemplo, si haces eso que decís vos, te aparece como en primer lugar la información relativamente oficial y no la información paga, digamos. Vos pones COVID-19 y ya en cualquier lado, hasta en Pinterest, te aparece primero lo que dice la OMS, por ejemplo, y después te aparecen publicidades. Eso me parece que fue un buen cambio, digamos, para evitar un poquito. Los grandes medios, las grandes empresas, las grandes plataformas están tomando cartas en el asunto porque realmente la Sí. desinformación que circula es mucha. Pero bueno, a veces uno en la desesperación, y lo último que yo quería traer a nivel más conceptual para entender por qué nos desinformamos también, tiene que ver con cuestiones que se activan en nosotros, ¿no? Acá dice, bueno, los que estamos en riesgo nos asustamos y miramos mucho, totalmente. Y acá tiene que ver esto que dicen con algo que es clave en la desinformación y que son con algunos sesgos que nosotros como personas traemos, ¿no? Uno es el llamado sesgo de confirmación. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos inconscientemente una necesidad de que las informaciones a las que estamos accediendo corroboren nuestras creencias, nuestras ideologías, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras ilusiones, nuestras convicciones, y es algo que quizás no nos damos cuenta, pero tendemos, casi que el ojo se nos va, a seleccionar esas noticias que corroboran lo que yo quiero corroborar. Aunque me angustie. Si yo estoy angustiada y estoy en un momento de la noche donde me angustié porque nunca más vamos a salir de la cuarentena, la noticia que corrobora eso me va a enganchar más. Entonces, la desinformación se vale de estos sesgos, ¿no? Se estudian estos sesgos porque bajamos la guardia. Cuando el sesgo de confirmación se activa, chequeamos muchísimo menos la información. Entonces hay que estar muy atentos. Acá quiero leer un poquito del chat que dicen, mis vecinos mayores viven con miedo, las noticias son tendenciosas, ¿no? Bueno, Viviana Canosa, claramente. Después vos Iba a tenés que salir el tema. ¿no? Cuando uno mira un noticiero ya está errando, debe ampliar la información. Bueno, esto es algo interesante, ¿no? Bueno, ahora lo voy a retomar, pero está este sesgo de confirmación, es decir, cuando uno, ¿cómo empezar a tener alerta? Si yo veo una noticia que yo me estoy dando cuenta que activa, que yo puedo tener una mirada introspectiva y que activa este sesgo de confirmación, subir la vara, no bajarla, que es lo que habitualmente nos pasa. Vamos a ver ahora cómo chequear. Y lo otro es este factor emocional que se juega mucho. Si una noticia toca una fibra emotiva en mí, chequeo mucho menos.
Y las fibras emotivas no son solo positivas, ¿no? Puede ser esto, hoy por hoy, en la pandemia, la angustia, el miedo, la desesperanza, la paranoia, la desazón, o las buenas, la alegría, la ilusión. Aprobaron la vacuna, Claro, bueno, verá, fase 3. Entonces, cuando activa esta fibra emotiva, no chequeamos, porque queremos creer, porque sobre todo lo que se da es que lo queremos compartir. Yo quiero pasarle a mis amigas, a mi pareja, a mis compañeros de trabajo, esta emoción que a mí me generó. Ay, viste que está la vacuna y no leí, ¿no? tal Entonces, cual. cuando se activa esta fibra emotiva, cuando se activa mi sesgo de confirmación, chequear. Estar más atentas que nunca. Primero, lo más básico es leer la noticia completa, ¿no? Para ver esto de si el título es real, si la foto es real. Después, como dicen acá, mirar dos noticieros opuestos no ayuda tampoco a formar una opinión, pero tiene en esta línea es comparar. ¿Cómo muestra otro medio? ¿Cómo muestra otro portal esta misma noticia? ¿Por qué lo mostrará distinto? ¿Cómo lo están contando? ¿Nadie está hablando de esta noticia? Bueno, qué raro, si acá me salió la vacuna, nadie levantó la noticia. Bueno, Claro. mínimo. Y después ver qué posibilidad tenemos de chequear las fuentes primarias. Acá también hay algo de educación mediática súper importante, que es distinguir la fuente primaria de información de la secundaria. Si yo leo una noticia que me dice, una universidad de Massachusetts asegura que la vacuna va a estar en 15 días. ¿Qué universidad? ¿Dónde está el estudio? ¿Está el link donde yo puedo entrar y corroborar esta información? ¿Puedo hacer mi camino, mi recorrido para chequearlo? Si no lo puedo hacer, bueno, atención, ¿no? Seguramente estemos en un tipo de desinformación. Y lo otro también, y que acá me parece que sí enlazo mucho con Guille, que es hacerle preguntas al sitio, no solo a la noticia, ¿no? Este sitio dice quiénes son los autores, quién está detrás, qué carrera tienen, si se especializan en esta temática, si es un portal que hace 3 minutos compartió una noticia de actores y chimentos y ahora está hablando de la vacuna, o es un portal que hace años viene trabajando en temas de salud. Tienen trayectoria, yo puedo también googlear su trayectoria, los puedo seguir en redes y ver cómo hablan de este tema. Bueno, todas esas preguntas tenemos que hacernos, obviamente no en todas las noticias, pero de nuevo, sí en estas que vamos a compartir seguro, que nos van a interpelar, que nos están formando opinión, que nos angustian, que nos emocionan, son algunos consejos. Respecto a lo último, el último consejo así bien puntual es que cuando tenemos una imagen que nos interpela, uno a veces piensa que las imágenes se truchan, ¿no? Que se photoshopean. Y lo más común hoy por hoy es usar una imagen de otro país, de otro año, de otro contexto y traspolarla. Entonces, no hace falta demasiado trabajo de edición, sino simplemente descontextualizarla. Entonces, lo que podemos hacer es arrastrar esa imagen desde el celu o desde la compu hacia el buscador de Google, por ejemplo, y podemos ver la primera vez que se publicó esa foto. Si fue hace 2 años, si fue en Irán, y bueno, no es un bombardeo en Uruguay, ¿no? O sea, ver la procedencia, porque pasa mucho. Entonces, empezar a tener estas alertas y seguir fuentes confiables, sobre todo en temas de salud. Que los divulgadores tengan sus matrículas, que uno pueda ver su trayectoria, tomarnos ese trabajo. Y cuando hablaban acá de los adultos mayores o de las personas en riesgo, y acá también a veces me pasa como autocrítica, pensar a quién le reenvío información. ¿Está esta persona con ganas, con capacidad emocional para recibir noticia que a mí me angustia y que yo quiero compartir, que quiero trasladarle mi angustia? ¿O puedo chequear un poco, puedo decir, es mucho, no es mucho? A todos nos pasa y tiene que ver con este mismo fenómeno, ¿no? Sí. Bueno, ahí siguen preguntando un poco lo mismo, cómo hacen con personas, bueno, como dice ahí, débiles, viejos o adolescentes. Yo en mi entorno, con mi familia, trato de ser lo más clara posible. No oculto información porque tampoco me parece que sirve, digamos, no es que si me entero que hay un 80% de ocupación de camas, no es que se lo voy a ocultar, pero bueno, mi ventaja creo que es que al tener más información puedo transmitirlo de alguna manera como para que nadie enloquezca. En mi familia veo que todos tienen obligado de no llenarse de información, sino que medio preguntarme a mí, que a mí no me molesta. Entonces, esa es la ventaja. Y creo que uno, con sus padres o con sus abuelos, o para abajo, digamos, con sus niños, tiene que tomarse ese trabajo extra, por más que no sean científicos, digamos, no tienen por qué ser especialistas, pero sí tomarse ese minutito extra de analizar las cosas que uno por ahí puede o que tiene las herramientas, y después sí transmitírselas a esas otras personas que tal vez sean más sensibles y puedan tomar las noticias de una manera un poco por ahí peor, ¿no? Totalmente. Y acá hablaban de la importancia de la educación mediática, ¿no? Que tiene que ver con esto de, bueno, entender también un poco el fenómeno de Internet.
Acá hablaban, bueno, lo enlazo con otro comentario que decía recién en el chat, los noticieros, por ejemplo, ¿quieren decir la verdad o lo que quieren decir es un titular que pegue más, ¿no? Claramente los medios e Internet en sí, los portales, los sitios a los que entramos, lo que buscan es tener más vistas. Y se sabe, lamentablemente, que las vistas se generan a partir del impacto. Estamos estudiados, de nuevo, lo repetimos, estamos estudiados. ¿Qué es lo que nos impacta? ¿Qué es lo que nos hace que entremos más a una noticia que a otra? Bueno, que sea una noticia que alarme, que cause miedo, que nos preocupe, que toque esta fibra emotiva, que toque el sesgo de confirmación. Entonces, obviamente no podemos delegar ni en las plataformas, ni en las empresas, ni en los medios la capacidad de chequear esta información, porque ellos lo que van a buscar y lo que les va a rendir económicamente es tener muchos clics. Y los clics, los likes o los views o el rating lo van a lograr seguramente no con información verdadera, sino con información que impacte. Y muchas veces esa noticia que impacta es o exagerada, o está tergiversada, o es falsa. Entonces, hay que entender también un poco el negocio detrás de la escena de estas plataformas, de estos medios, para comprender que si uno delega en ellos esta responsabilidad de decir la verdad, bueno, seguramente tendrían mucho menos éxito. Entonces, somos nosotros como personas, y sobre todo los educadores y las personas que crían, que están a cargo de la crianza de chicos y chicas, empezar a incentivar esta posibilidad de chequear fuentes, de investigar, de tener una mirada crítica, de a ver, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué otro sitio me dice otra cosa? ¿Cómo puedo yo analizar estas diferencias? Quienes tengan adolescentes en su casa o chicos de segundo nivel de primario, que por ahí estén ya con angustias, que estén buscando información por su cuenta porque ya usan dispositivos individuales, está bueno dar estas herramientas. Quizás uno piensa, charlamos un montón, pero bueno, yo me voy y por ahí ese chico o esa chica empieza a googlear. Y claro, va al link que aparece primero, y va a la noticia que impacta, y se angustia. Entonces está buenísimo estos temas, socializarlos, charlarlos y también dar el ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, yo ahora me empecé a enterar que en los secundarios ahora empezaron a dar todo este tema de anti-fake news o desinformación y todo esto. Cuando yo tuve mi secundaria, que tampoco creo que fueron hace tantos miles de años, yo no tenía nada. A mí, en todo caso, lo que me enseñaron era lo que era ser objetivo o no en una nota periodística. Pero a mí nunca me enseñaron lo que era una desinformación o este tipo de cosas de las que estamos hablando, que por suerte eso, me entero que ahora en los secundarios ya se empieza a dar un montón. Porque claro, los adolescentes en ese momento no tenían acceso a tantas herramientas como sí tienen ahora. Entonces, totalmente, el target de los adolescentes debe ser súper importante para tener en cuenta. Recontra, y hoy con la continuidad pedagógica a distancia es una linda oportunidad, pero también es cierto que falta mucha formación docente, hay muchas cosas que revisar para poder implementarlo, pero bueno, y también hay algo que me parece interesante que acá están poniendo en el chat, que tiene que ver con a veces lo incómodo que es frenar al que te está reenviando una información que por ahí es falsa o parcialmente falsa. Sobre todo nos pasa con los chicos, que vemos que, bueno, no quiero quedar como un botón, digamos, y si te para, déjame que lo chequee. Y también poder dar lugar a esto, decir, bueno, espera, vos esto que me mandaste, ¿lo leíste? ¿No? A mí me pasó, por ejemplo, hace un tiempo con una noticia que era una entrevista de un sitio que yo confiaba, como un portal, un diario, y una entrevista a Pedro Can, o sea, la entrevista era una entrevista real, pero claro, el título era el más impactante, obvio, que era "La cuarentena va a durar por siempre". Entonces, yo lo leí a las 12 de la noche, me recontra angustió, se me activó todo lo que hablábamos del factor emocional, mi sesgo de confirmación de esto no termina más, y la empecé a compartir y no la leí. Y una amiga me dijo, mirá, fíjate que lo que dice es que van a quedar implementadas algunas medidas de seguridad, etcétera. Pero bueno, obviamente cada uno en casa de Vos reloj, misma ya habías caído. O sea, claro, ¿qué le queda al resto de los humanos, no? Si vos caes. Pero por eso, estar atentos cuando uno empieza a identificar, bueno, espera, me tocó esto, ¿no? Y hay otro factor que justo con el sesgo de confirmación, que es muy interesante, que es el sesgo técnico, y que tiene que ver con esto de lo que se llama la burbuja de la información, ¿no? Cuando uno busca información, ya las plataformas nos van acomodando la información que solemos buscar, que nos suelen gustar. Si yo entro, por ejemplo, a un sitio de noticias como Infobae me van a aparecer ciertas noticias que a vos no, ¿no? O si yo entro a la lo mismo, y si yo puedo corroborar con la parte que dice edición impresa, voy a ver que es distinta, y que la versión mía va a estar acorde a mis búsquedas, y la versión tuya va a estar acorde a tus búsquedas, y lo cierto es que esta burbuja de información, donde a veces es muy difícil salir, porque internet, la web, las plataformas me empiezan a dar lo que yo pido,
bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo llegar a ir a lo que no pido si no me lo ofrecen, si no está al alcance de mi mano? Entonces, bueno, hay muchas cuestiones a tener en cuenta y es un trabajito, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Totalmente. Bueno, si querés pasamos ahora a, se nos ocurrió traer algún par de noticias o fakes o bueno, desinformación, como sea, que nos estuvo llegando un montón. Seguramente las que nombremos a la mayoría les hayan llegado. Si tienen preguntas o lo que sea, las pueden hacer. Creo que de todas las fakes que nos fueron llegando podemos ir aprendiendo y eso es lo que está bueno, aprender en cierta manera de nuestros errores. Una de las noticias que más nos llegó por todos lados fue la famosa de el virus se creó en un laboratorio. Seguramente todos la escucharon porque está desde el principio de la pandemia. Y lo que tiene interesante es que esta misma noticia tuvo un montón como de ejes distintos, ¿sí? Porque fue, el virus fue creado por China para crear una crisis en la economía mundial, por ejemplo. O el virus fue creado por los chinos porque ya tenían la vacuna creada y después no la querían vender. O, bueno, muchas teorías conspirativas con Bill Gates metido en el medio, que pobre tipo creo que no tiene nada que ver y cayó en este boleo del virus creado. O, bueno, la otra que también, el famoso ganador del premio Nobel, que salió diciendo que en realidad se estaba tratando de crear una vacuna contra el HIV y en ese camino se creó este SARS-CoV-2 y se liberó, no sé, de alguna manera del laboratorio. Esta, bueno, es una de las fake news que más quedó como arraigada y hay gente que hoy en día haces encuestas en redes sociales o, bueno, de alguna manera y la gente todavía no te sabe contestar si realmente, como te dicen, no sé, no estoy segura que no se haya creado intencionalmente. La realidad es que hay un montón de gente que se dedica a esto, que son estudios filogenéticos y que, digamos, pueden corroborar cuando un virus proviene de una familia similar o no. Uno puede corroborar todo, digamos, la secuencia de ese virus y saber que su secuencia no es igual o parecida a la del HIV. Entonces, esa es una fake news o noticia falsa que se puede corroborar. Digamos, un científico puede agarrar y decir, no, el SARS-CoV-2 no comparte la secuencia con el virus del HIV. Ujú. Entonces, esta fue una noticia que encima, bueno, nos revolvió a todos, salió por todos lados, y es una noticia digamos, que tiene claramente una intencionalidad, ¿no? Es lo que estaba diciendo vos. ¿Esto qué te genera? O sea, ¿qué le genera al público cuando escuchan esto? Te genera pánico, porque decís, ¿cómo puede ser que una persona o un grupo de personas puedan ser capaces de destruir la humanidad o la economía mundial, ¿no? No, y Entonces, hay algo también me parece, un segundo te interrumpo porque me parece que es súper importante y es también entender por qué surgen las fake news, ¿no? Porque a veces falta esa secuencia de pensar, bueno, ¿y por qué circula esta noticia falsa? ¿A quién le conviene? Y esta pregunta hay que hacerla siempre. ¿A quién le conviene que circule esta información? Y este discurso del odio que se empezó a instalar tan fuerte hacia los chinos, mucha gente sigue reproduciendo, ¿no? Acá como ponen todo culpa de los chinos, entonces alimenta, como dice muy bien, la xenofobia, y me parece que esta pregunta de a quién le está beneficiando esta desinformación que circula es clave también para ser responsables nosotros de a quién estamos ayudando difundiéndola y si tenemos ganas de ayudar a esas personas, a ese movimiento, a esa empresa, lo que sea, porque no es que alguien se levantó aburrido y hizo una fake news graciosa, ¿no? Tiene que ver con cuestiones que se recontrainstalan, bueno, como decís vos, ¿no? Y me parece que entender un poco de dónde viene es súper importante. y también encima se hace peor cuando hay gente de determinado poder o determinado estatus que la reproducen. O sea, lo que pasó con este señor Luc Montagnier, que fue ganador de un premio Nobel, que dijo que el virus era creado en un laboratorio, generó muchísimo revuelo, porque uno dice, ¿por qué este Luc Montagnier no va a tener razón? Y va a tener razón esta piba que, bueno, yo, digamos, o muchos otros científicos, ¿no? ¿Se entiende? Cuando a una persona le habla a alguien que tiene determinado poder, uno tiende a creerle, por supuesto. Entonces, cuando hay personas que reafirman estos conceptos que están mal, como nos ha pasado más de una vez con personas como Trump, que afirman cosas que realmente son falsas da miedo que las afirme, en esos casos es terrible porque nos cuesta muchísimo más desarraigar esa noticia. Totalmente. Y de hecho, me parece que acá por ahí, no sé si es antipático para para los científicos en tu caso y todos los que sean presentes, pero también no olvidar que un científico, que un médico, que un biólogo, que quien sea, son personas con ideología y con intereses también. Entonces tampoco casarnos que por lo que algo que nos dice un científico, que puede haber sido
premio Nobel, porque algo que hizo fue excelente, no todo lo que va a hacer en su vida va a ser serio, Totalmente. excelente. Igual hay que poder interpelar y poner en tela de juicio y hacer nuestro propio recorrido de información, de chequeo, de investigación, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, después otro tipo de noticias que nos llegaron muchísimo son o audios por WhatsApp o textos por WhatsApp de supuestas personas con, de vuelta siguiendo un poco esta línea, con determinado estatus, ¿no? Entonces, si a vos te habla un Fernando González que te dice que es jefe del hospital de clínicas, del sector de infectología, director del, bueno, todo ese título así, y después te manda un mensaje, un supuesto mensaje de esa persona, de vuelta, a vos te parece que es una persona con cierto conocimiento y cierto trasfondo a la que le vas a creer. Entonces hubo un mensaje en particular que circuló muchísimo, que fue una pobre famosa, se hizo famosa, Karina Martinich, es una persona que existe realmente, hicieron un audio falso diciendo que, bueno, soy Karina Martinich, bioquímica, de tal lado, y la persona lo que hacía era generar como un panorama súper oscuro, ¿no? Que las camas estaban ocupadas, que nos íbamos a infectar todos. ¿Cómo? De meses aparte. Totalmente. Entonces, bueno, generaba todo un, bueno, infundió un miedo tremendo en cualquier persona que lo escuchaba. Todas las personas que por suerte tuvieron dos dedos de frente y nos la reenviaron diciendo, che, ¿esto es en serio o no? Cuando nos llegó toda esta noticia por muchos lugares, lo primero que hicimos fue, como decís vos, abrimos un buscador de internet y pusimos Karina Martinich, COVID-19. Enseguida nos aparecen decenas de noticias que ya habían salido a decir que era falso, ¿no? Entonces, ¿por qué traemos esta noticia acá? Para que vean que hay veces que es muy fácil darse cuenta si la noticia que queremos reenviar es verdadera o no. Hay veces que es verdad que nos puede llevar un poco más de trabajo y que a veces incluso uno pueda no estar capacitado para saberlo. Pero hay otras, y que son muchas veces, que sí es fácil. Entonces, en este caso, si las personas que nos reenviaron hubiesen simplemente buscado Karina o Martinich o lo que sea, hubiesen encontrado que esta era una persona que era real, pero que ese audio no era cierto, ¿no? Entonces, me parece que todo este tipo de cosas nos dejan cierta información, ojalá que quede, a partir de eso mucha gente, que de hecho mucha gente que lo había reenviado como real, empezó a decir, ah, pará, a ver si todavía es como ese caso que era falso. Entonces, nosotros en cierta manera con el paso de estos meses vimos crecimiento en las personas, vimos un poquito más de parar, pensar y decir, ¿esto será verdad o no? Tal vez muchos no se toman el trabajo de buscar, ir a buscar la cita, la fuente, todo, pero por lo menos no la reenvían. Y eso ya es un montón, digamos, que la noticia no se viralice, para nosotros ya es un enorme avance. No, y acá hay algo que me parece que es clave en este ejemplo que traes, que todo lo que hablábamos al principio de cómo hacer nuestro camino de buscar información, de chequear, de comparar, hay dos formatos que tenemos que, por default, desconfiar y jamás reenviar y jamás creer. Uno es un audio, porque es inchequeable. Yo puedo decir que soy quien sea Sí, y que tengan un programa para comparar mi voz, la verdad es que nunca es corroborable. Todo lo que decíamos antes, no se puede corroborar casi nada, ya de por sí la identidad. De hecho, ustedes habrán visto que en WhatsApp se empezó a limitar mucho la posibilidad de reenvío, justamente por esto, ¿no? Por este motivo. Incluso la primera actualización en este sentido que se hizo fue el distinguir un contenido cuando es reenviado, que uno sepa que ya viene reenviado y que no lo está generando de primera mano mi contacto. Bueno, es por esto. Yo creo que cualquier audio que circula por WhatsApp o por la red o por la plataforma que sea, ya de por sí es inchequeable, no lo reenviemos, busquemos la información en otro portal. Y lo otro son los print de pantalla, ¿no? Que pasa mucho. Yo no puedo mucho. saber qué es si el link, si el print de pantalla está recortado y no veo ni siquiera el link, o sea, el www. No sé de qué sitio, cuál es el sitio de procedencia, no puedo chequear nada, no puedo terminar de ver la noticia, no puedo entrar al artículo, entonces, Aparte, ahí sí es muy fácil de trucharlo, digamos. Porque, a ver, lo único que tengo que hacer es buscar el formato de la letra que tiene, por ejemplo, Infobae y simplemente o sea, escribo lo que yo quiero comunicar. Entonces, totalmente, cuando uno reenvía no tiene que ser un print de pantalla, sino que en todo caso el link que te lleve a la página para que uno lo pueda ver. Eso pasa un montón, que nos llegan prints, después cuando queremos buscarlo, que lo escribimos, es una noticia que no existe directamente. sí, eso también lo de los print pasa mucho en redes sociales como Twitter,
más allá de WhatsApp en sí, con los audios, que es muy frecuente, por ahí uno ve una noticia con un print de pantalla, la empieza a compartir y realmente nunca supo quién se hace cargo de esa noticia, ¿no? Para empezar, quién la escribió, quién investigó. Entonces, bueno, hay formatos donde ya de por sí tenemos que casi que censurarnos y en todo caso hacer nuestra búsqueda, ¿no? Y ver, bueno, Sí. si hay alguna forma de chequearlo. Como ahí también dicen que hay un tipo que es muy común que pasan videos de medios internacionales que también para nosotros es súper difícil de chequear, porque no es lo mismo que te pongan Canal 9, Canal 13. Entonces te ponen a un, no sé, a una noticiera peruano hablando de algo y yo no sé, digamos, si es verdadero o no es verdadero. Entonces sí, ese es otro tipo de divulgación que hay que tomar con pinzas, a ver, porque tal vez no sea falso, porque pueden haber noticieros internacionales muy buenos, con obviamente información chequeada, pero por lo menos dudarlo, digo, pensarlo Sí, dos veces. el consejo que dan también el tip de buscar en Google académico, ¿no? Que de buscar información que ahí son artículos académicos, que es muy poco, a veces es muy poco conocido, muy poco Sí, usado, y está bueno como en este caso específico donde hablamos de ciencia, de medicina. totalmente. Y después, bueno, algún otro tipo de noticia que nos llegó fue, que esta fue, la verdad que nos causó más gracia que otra cosa, que es que los hombres calvos, este era un titular de la noticia, ¿sí? Que los hombres calvos eran más propensos a padecer una enfermedad más severa de COVID-19 comparado con los no calvos, ¿sí? Entonces, cuando nos llegó la noticia, primero en realidad pensamos que era directamente mentira, que era, como decíamos recién, un print de pantalla truchado. Pero no, realmente habían medios que habían sacado esa nota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo los invito a que pensemos un poco juntos, ¿no? Si yo les pregunto, ¿les parece que tiene sentido que hayan más hombres que son pelados y que tienen una enfermedad más severa de COVID-19 comparado con no pelados? Y muy posiblemente digan que sí, digamos. Es más, tiene sentido, tiene algo de sentido, pero ahora esto ¿por qué es? ¿Es porque que sos pelado te va a predisponer a tener una enfermedad más severa? ¿O es que en realidad van a haber más pelados que tienen comorbilidades, ¿sí? Hay más hombres mayores que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen obesidad y que a su vez van a ser calvos, ¿sí? Y eso parece una enfermedad más grave. Entonces, lo que tenemos que pensar acá ¿es porque sos calvo que tenés la enfermedad más severa? ¿O es medio una casualidad que en realidad hombres mayores, gordos, hipertensos y todo eso van a ser más propensos a tener la enfermedad severa? ¿Sí? Este es un ejemplo que es buenísimo y me interesa mucho que lo puedan seguir porque indica cómo cuando dos factores tienen una gran correlación, no necesariamente indica una causalidad, ¿sí? Que dos factores estén súper relacionados, como ser pelado y tener una enfermedad severa, no quiere decir que uno sea consecuencia del otro, ¿sí? Simplemente puede ser una casualidad. Entonces, este parece que es un ejemplo clarísimo de cuando en investigaciones así precipitadas como en este momento, encuentran algo que coincide y lo publican, ¿sí? Y en este caso faltó, obviamente, un análisis exhaustivo, porque no se tuvieron en cuenta las comorbilidades, ¿no? Pasa que ahí de nuevo me parece que el título era muy, muy vendible y ni hablar de todos los sesgos que se le activaban a todos los pelados, ¿no? Totalmente. Y después los pelados estaban felices cuando se enteraron que no era verdad. Pero totalmente, yo fui la primera, yo vi la noticia y le hice clic, porque dije, mirá si era verdad. Y bueno, no, digamos. Totalmente. Y lo riesgoso también es que en general la rectificación o cuando la contranoticia, como no cumple con ninguno de estos criterios que vuelven tan ricas a las noticias que desinforman, que no tienen impacto, que no apelan, etcétera, etcétera, circulan muchísimo menos. En Twitter está el dato estadístico, no sé si sigue actualizado, pero una noticia falsa circula 70 veces más que una verdadera, ¿no? Porque Tremendo. tienen anchos, son más divertidas, más interesantes, más impactantes, peores, más exageradas, y cuando uno quiere aclarar, es un bodrio, entonces no se difunde de la misma manera. Entonces, a veces uno juega con esto de, bueno, después lo aclaro, y esa aclaración no le llegó a las personas que ya quedaron todos los pelados que se quedaron angustiados pensando que si se contagiaban iban a tener un caso mucho peor. Bueno, no le debe haber llegado a todos los que le llegó esa primera noticia falsa la rectificación, ¿no? Igual, la segunda en general, no sé vos qué opinás, pero la segunda en general casi no llega. Por, No, o no llega, o por lo menos no está en el titular en Infobae en la parte de arriba, digamos. Yo creo no, que
porque también es casi un descreditarse el medio mismo que sacó la primera noticia, si todo el tiempo tiene que sacar una rectificación, es como que sí, sí, bueno, flaco, deja de sacar cosas preliminares. Eh, No, y me parece que hay algo que también hay que tener muy en cuenta, que es entender el negocio y no desde un lugar peyorativo, ¿no? Acá, cuando se habla tanto de regulación de Internet, de estos debates que claramente exceden esta conversación, pero tiene que ver a quién le estamos cediendo ciertas potestades. Y en este caso, cuando nosotros estamos interpelados por una noticia, bueno, por eso es tan importante lo que hablaba antes de la educación mediática, entender por qué se elige una noticia y no otra. Y claramente es porque se gana más, porque hay más ingresos por publicidad, porque tiene más ganchos, porque entramos mucho más. Entonces, no cedamos a plataformas, a empresas, la posibilidad de chequear esta información, ¿no? Y hay algo también súper interesante que tiene que ver con este sesgo de confirmación, en el caso, por ejemplo, de las personas calvas, y que tiene que ver con que a veces incluso este sesgo es tan fuerte que la contracara no nos interesa, porque pasa mucho en las discusiones. Bueno, no importa, porque yo sé que igual es así, ¿no? Y me abracé a esa noticia, ¿no? Cual el náufrago del Titanic a la balsa, porque me encanta que sea así, aunque sea trágico, por eso soy una persona que le gusta lo trágico, y ya casi que no me importa que me digan que es falso. Eso también pasa mucho. sí, Entonces hay que estar atentos. totalmente. Bueno, yo de los ejemplos ya estoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta o si retomamos alguna que haya visto. No sé si hicieron preguntas en el... Había en el preguntas que paro. es medio confuso, si quieren recuperar alguno que quiera que ahora respondamos a una cuestión en especial. Yo lo que te quería preguntar, Guille, es, bueno, si a mí me llega una noticia, ¿no? ¿Hay alguna forma sencilla que yo como usuario pueda chequear la trayectoria de un científico? No estoy hablando de una cuestión persecutoria, sino de saber, bueno, a ver, ¿cuántos papers tiene? ¿Es una persona que tiene experiencia en este tema? ¿Cómo puedo hacer yo en 2 segundos que tengo tiempo para chequear esto? ¿Quién es esta persona que está hablando? Bien, en primer lugar, o sea, si fuese, por ejemplo, en Argentina, CONICET, por ejemplo, tiene una buena base de datos de sus científicos, o sea que si uno me busca a mí o busca a algún otro científico de CONICET, aparecen sus publicaciones, qué puesto tiene en CONICET, si sos docente en alguna universidad nacional, también posiblemente aparezca. Cuando ya son internacionales, depende mucho, ¿sabes con quiénes se nos complica mucho? Es con, por ejemplo, países que tienen... como por ejemplo de China o lugares que no tienen nuestro mismo tipo de alfabeto, porque a veces te llevan a sitios que no, bueno, que yo obviamente no hablo chino, así que no los puedo leer, pero en términos generales cuando uno busca, incluso los artículos científicos chinos o rusos están traducidos al inglés, porque el inglés, bueno, es medio el idioma mundial, y si uno busca el nombre y apellido de ese científico, en general te aparece bastante rápido en un buscador común, digamos, en Google te aparecen las últimas publicaciones científicas. ¿Por qué, ¿Por qué te diría que no es tan fácil? Porque tampoco todas las publicaciones científicas son iguales, ¿no? Nosotros sabemos que hay publicaciones que son de alto impacto, otras de menor impacto, incluso uno podría estar publicando en, no sé, un equivalente a la revista Villiquen y yo no lo sé porque no conozco todas las revistas del mundo. Pero creo que a simple vista cuando uno busca personas internacionales te suele aparecer, que son jefe del departamento de un hospital o te aparece la matrícula. Y bueno, más que nada eso, si tienen o no publicaciones en el área, porque también uno puede tener una expertise enorme en, no sé, en enfermedades estomacales y después se pone a publicar cosas acerca de una, no sé, enfermedad de la garganta y son dos cosas distintas también. Tuvieses que recomendar, digamos, a qué especialidades de la ciencia uno tendría que prestar mayor atención cuando habla un especialista? Obviamente, bueno, me imagino un infectólogo es como lo primero que uno se le viene a la cabeza, pero bueno, si me habla un dermatólogo, si me habla un bioquímico, como en tu caso, o Hablando en lo que... particular de COVID Sí, o en general. Y el COVID. COVID es una enfermedad que la verdad que terminó siendo multisistémica, o sea que afecta a un montón de, digamos, un montón de órganos, con lo cual me imagino que distintas especialidades están en el tema, pero bueno, obviamente los que sean virólogos van a saber mucho sobre el tema, los que sean inmunólogos también van a saber muchísimo, médicos clínicos, médicos terapistas, esos van a saber muchísimo, y por supuesto, bueno, neumonólogos o cualquier persona que se dedique a las vías respiratorias también. Pero esto no descarta que, no sé, incluso dermatólogos, como decías, que uno pensaría que por ahí no tienen nada que ver,
también tenían que ver porque empezaron a aparecer síntomas de enrojecimiento en piel, en dedos. O sea que creo que justo con COVID-19, el que quiera estar metido en el tema puede estar metido en el tema dentro de la ciencia. Acá en el chat dicen, claro, por eso lo mejor es confiar en fuentes oficiales, claramente, ¿no? CONICET, Ministerio de Salud de la Nación, Fundación Huésped. En nuestro país sabemos que son anti-fake news, Tal cual. que son fuentes confiables y que dentro de todo lo positivo, entre muchas comillas, de este virus, es que no hay tanto, ¿no? O sea, digamos, las novedades suelen ser acotadas y lo que también está bueno es entender, y me gustaría que vos si podés resumido lo puedas explicar para aquellos que sé que hay mucho revuelo en esto, es el tema de la actualización y que es un virus tan nuevo que se está estudiando, que sé que no cumple muchos patrones clásicos de cualquier virus respiratorio o estacional, y que ahora esto dice, bueno, pero la OMS se contradice, que primero barbijo no, que después barbijo sí. Entonces, ¿es una fake news eso o es una actualización científica? Y cómo uno puede también entender estos procesos que por las personas estamos ajenas a la ciencia, podemos verlo con mucho prejuicio, y a veces esa batabola del desprestigio que uno siente que tiene la OMS porque se contradice, bueno, entra cualquiera, entonces le tomo la misma opinión al verdulero que a la OMS. Sí, lo que está diciendo es totalmente cierto, nos empezó a pasar en el último tiempo muchísimo, el ver esto, el ver que de repente la gente en lo único que confiaba era en la ciencia y de repente hubo un momento en el que dijeron, no, al final no saben nada. Y fue como para nosotros un puñal en el corazón, y es interesante porque la gente en general por ahí no comprende cómo es el proceso científico de investigación, de descubrimiento, de volver para atrás. Digamos, este virus, esta investigación está en constante desarrollo. Entonces, muchísimas veces nos preguntan algo y nosotros tenemos que decir, es una investigación que está en desarrollo. Y es como, bueno, pero pará, pero sí o pero no. No se sabe. Y por ahí decís, pero ¿y cómo todavía no se sabe? Vamos a tomar un ejemplo cualquiera. ¿Existe transmisión vertical del virus? O sea, esto que sería una madre que está embarazada, que es COVID positiva, lo que me preguntan es, ¿el bebé es positivo o no? Parecería ser una pregunta súper sencilla, ¿no? Y la respuesta hoy todavía no es del todo clara. ¿Por qué te digo esto? Porque se vieron, por ejemplo, que hay niños que 2, 3 días después dan positivo. Ahora, ¿es fácil comprobar que esa transmisión fue vertical y no fue una vez que el bebé ya estaba afuera? Entonces, ese tipo de detalles son los que hay que tener en cuenta. O, por ejemplo, ¿existe reinfección? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta que todos queremos saber. Entonces dicen, pero ¿cómo puede ser que después de 6 meses no lo sepan? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que da positivo y un mes después, por ejemplo, vuelve a dar positivo. Ahora, ¿cómo sabemos si esa persona en realidad seguía teniendo virus alojado adentro y se reactivó, por decirlo de alguna manera, o si efectivamente se reinfectó por afuera? Efectivamente es una reinfección, ¿sí? Esas cosas que parecen tan sencillas, preguntándolas desde atrás del teléfono, son muy difíciles de estudiar y de evaluar. Lo mismo todos los estudios de la OMS, con los tapabocas, digamos, son estudios en constante desarrollo, y yo creo que hay que supervalorarlos y de ninguna manera desmerecerlos, ¿no? Creo que están todos trabajando contratiempo, toda la gente que conocemos que está en el tema está trabajando todos los días, incansablemente. Entonces, creo que simplemente lo que nos pasa es que nunca habíamos vivido el avance de la ciencia en el día a día, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que todavía no esté la vacuna? Pero ¿no piensan que hay un montón de enfermedades que todavía tampoco tienen cura y que no tienen vacuna? Es simplemente que, bueno, la gente cae en esta desesperación, en esta ansiedad por tener resultados ya, y a veces se les nubla el pensamiento, digamos, y no se dan cuenta que en realidad es difícil. Digamos, también existe una posibilidad que todas estas vacunas que están en fase 3, ojalá que no, y toco madera, que tal vez ninguna sirva, ¿sí? Lo que ya de semana. Claro, es muy viernes para decir eso. Viernes a la noche, o sea, ¿no? Claro. Pero es una realidad, ¿no? Digamos, hay enfermedades que no tienen vacunas. Tal vez sí consigamos también un tratamiento y consigamos vacuna y todo. Pero digo, no creo que vaya a estar para septiembre, para mañana. Son cosas que lamentablemente llevan tiempo. Y nadie nos puede dar ese tiempo porque no podemos pasarlo de alguna otra manera. Ya se estuvieron salteando o achicando fases como para acelerarlo lo más posible. Pero ahora, por ejemplo, lo único que nos queda es esperar y ver si se infectan o no más las personas no vacunadas comparado con las vacunadas.
y hay que esperar. No hay mucha opción. Es más, yo te pregunto a vos, ¿vos te vacunarías con algo que no estás segura si está comprobado? ¿O que lo probaron solo en 1000 personas en un mes? Yo no, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, hay claramente. que aprender a manejar la ansiedad, que nos cuesta a todos, por supuesto, pero es eso, se está avanzando, indudablemente. Pero bueno, más lento que lo que la gente querría. Que confiar, aunque estamos, creo que lo que vos dices me parece interesante esto de que estamos viendo en carne propia lo que es el método científico, que quizás Totalmente. siempre nos llega el producto terminado, ¿no? Ya el combo en la bandeja, Claro, el tratamiento, y no tenemos mucha noción de lo que sucede atrás y de cómo llegó a eso, y estamos en un momento de tanta ansiedad en nuestra sociedad, y estamos todos con tantas ganas de que esto termine, pero bueno, también entender que toda esta ansiedad y que todas estas ganas nos juegan en contra y nos hace de nuevo bajar mucho la vara a la hora de creer, y que obviamente con muy buena intención nosotros queremos creer cosas, queremos que haya una solución, o queremos angustiarnos, porque a veces nos dan ganas de angustiarnos y queremos leer esas noticias que reconfortan nuestra angustia, pero todo eso, de nuevo, para mí lo más importante, al menos desde nuestro punto de vista, es entender a qué responde, ¿no? Y de nuevo, a quién estamos haciendo el juego, qué intereses reproducimos, a quién podemos estar afectando, porque muchas veces incluso hemos visto mucha agresión a científicos simplemente ¿sí? por ir actualizándose y con un mensaje que luego quizás contradecía lo que dijo al principio, pero respondiendo a lo que vos muy bien explicaste de las actualizaciones. Entonces, la mirada crítica y trabajarlo mucho con los chicos y las chicas, y también cuidarnos y seleccionar los momentos del día. Me parece que es muy interesante esto de la dieta informativa, la dieta digital, hoy por hoy es clave, ¿no? Si podemos tener un poco más la tele apagada y entrar a los momentos o a los programas que no estén hablando de esto todo el tiempo, que no esté todo el tiempo sobrepasándonos por la cabeza el tema, y elegir. Incluso hoy por las redes sociales uno puede también seguir trayectorias de periodistas o de científicos, divulgadores, que uno puede confiar mucho y decir, bueno, a estos son a los que les voy a dar bola al final del día o en el momento en que Tal sea, cual. a la hora de actualizarme. Y listo, y cierro ahí las filas, ¿no? Sí, Para no sí, si estar. uno no quiere, si uno no quiere mirar mucho noticiero, hay mucho científico, divulgadores científicos, periodistas, que hoy en día se manejan mucho con redes sociales. Entonces tal vez hacen un par de posteos por día, por ahí en Twitter, que encima son acotados, y entonces uno por ahí siguiendo a 2, 3 personas que ya sabe que son confiables, que siempre que uno quiera le puede pedir la fuente y la tienen, eso es lo importante. Entonces, tal vez seguir a esa par de personas y listo, ¿no? Del que no quiere tener el noticiero todo el tiempo. Exactamente. Bueno, estamos medio en tiempo. Yo lo que les quiero primero es agradecerte a vos y a todo el equipo por sumarse. A vos. Que estuvo buena la charla, me parece que nos nutrimos mucho de la ciencia y que nos falta un montón todavía de esta información. Nosotros desde Faro Digital trabajamos constantemente, este año estamos haciendo muchas charlas, incluso abiertas al público, gratuitas, exclusivas sobre desinformación, así que en nuestra cuenta de Instagram, en Faro Digital OK, pueden escribirnos porque estamos semanalmente haciendo charlas abiertas, tanto de desinformación como de otros temas que nosotros trabajamos, como discriminación en internet, grooming, estafas, trolls, privacidad, así que nos pueden escribir para participar en nuestras charlas. Y en nuestro sitio web, farodigital.org, hay una guía de desinformación que lanzamos hace muy poquito, que incluso tiene actividades áulicas para los docentes, así que la pueden descargar junto con otros materiales de otras temáticas. Bueno, y muchas gracias a todos. No sé si vos, Guille, querés también decir algo más. Sí, no, por un lado, bueno, gracias obviamente. Por otro, también recomendar los talleres que está diciendo Lucía. La verdad que nosotros que somos científicos, pero no exactamente divulgadores, a nosotros nos sirvieron muchísimo. La guía de desinformación es buenísima y los datos que dan en los talleres tal vez son pequeñas cosas y pequeños actos que uno puede tomar en su vida diaria para justamente mejorar esto y para compartir también en su entorno. O sea que, nada, los talleres están súper, súper recomendables. Y a nosotros también nos pueden escribir en nuestras redes, Anti-Fake News. También tenemos con Aclararlo doble porque guión bajo. Sí, lamentablemente es bastante complicado, pero bueno, si hacen clic ahí, estamos en ese Instagram. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, YouTube, todas las redes sociales habidas y por haber, menos TikTok, porque todavía no nos animamos. Así que bueno, nos encanta que nos pregunten cosas, así que escriban sin problema. Y bueno, nada, muchísimas gracias por esta conversación. A nosotros lo que nos pasa mucho es cuando hablamos con divulgadores, como que tienen tanta cosa para contarnos,
cortar en 30 segundos. Ah, para bueno. que- Nada, entonces nada. Muchísimas gracias. A todos. Muchas gracias por estar a todos del otro lado. Adiós. Va a quedar el live para quien quiera verlo después. Perfecto. Bueno, muchas Gracias. gracias.